De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. 095 14 42 27. Que dentro de todas las enseñanzas que Jesús dio, es una que está dentro del Sermón del Monte, que Jesús vino y realmente enseñó muchas cosas, y esto es solo un versículo, pero que hay mucho ahí que podemos nosotros aprender y aplicar, y a la luz también de las cartas, después del resto de la Biblia, uno puede realmente aprender muchas cosas. Y por eso, si ya lo tienen, leemos, como les digo, Mateo capítulo 5, versículo 13, y dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Amén. Pueden tomar sus asientos, pueden sentarse cómodos. Como les digo, vamos sí a leer algunos pasajes más, pero primero, obviamente, que Jesús vino y como maestro y como buen maestro que sigue siendo para hoy para todos nosotros, Él nos sigue enseñando cosas muy importantes. Él aquí habla, en medio del Sermón del Monte, les vino a hacer un cambio de paradigma a todos los judíos, a todos los que estaban escuchando sus enseñanzas, y realmente les estaba demostrando que en realidad no solamente con nuestras obras basta, sino que en realidad también había un paso más que dar, que era creer en Él. Que nosotros no podemos ser salvos por lo que nosotros hacemos, pero sí tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos quien da sabor, nosotros somos quien, en definitiva, somos una contracultura que realmente enseña lo que la palabra de Dios enseña que debemos hacer. Si nuestro testimonio no se condice con lo que nosotros hacemos, estamos en un grave problema, estamos en un problema importante, pero nadie es perfecto. Entonces la idea no es estar ni juzgando ni criticando, sino que realmente todos nosotros hoy podamos hacer una autocrítica nuestra. Cuando Jesús dijo esto de respecto a la sal, en aquellos tiempos la sal que era usada era la mineral, la de una roca. Y la sal, cuando perdía su sabor, la sal que perdía su sabor, que perdía total valor, era la que estaba más por fuera de la roca, era la que estaba más alejada. Y si lo llevamos a nosotros y a nuestra relación con Cristo, cuando nosotros nos alejamos, nos enfriamos, cuando nosotros dejamos de buscar de Dios, de su palabra, dejamos de orar, dejamos realmente de tener comunión con el Espíritu Santo, ¿qué nos va a pasar? Vamos a perder el sabor. Vamos a ser nosotros mismos los que capaz que predicamos una cosa, pero en nuestra carne, en nuestra forma de ser humana, que somos imperfectos, nos vamos a ir cada vez alejando más de Dios, y con eso vamos a ir teniendo el problema que perdemos sabor. Cuando perdemos sabor, perdemos esa calidad y ese valor que tenía la sal en aquel tiempo, e incluso se usaba muchas veces para sellar contratos, era una forma como para lo que hoy nosotros es una firma de un contrato. Era un símbolo de fidelidad. Y nosotros, si somos una sal que pierde valor, en definitiva estamos perdiendo fidelidad con Cristo. Y no es por hacerles un spoiler de lo que les voy a decir un poquito más adelante, aunque nosotros no seamos fieles, Dios permanece fiel. Dios siempre permanece a nuestro lado y Dios siempre nos está acompañando, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, obviamente que con una separación y distancia en cuanto al idioma, pero Pablo, cuando le escribe la carta a Timoteo, terminó haciendo lo que podríamos llamarlo una sigla de la sal y de cómo nosotros debemos ser.
Pablo, en el final de su ministerio, ya estaba pronto a ser sacrificado, como él mismo escribe en la carta. Él murió, en realidad fue un mártir de la fe. Y le escribe a Timoteo que Timoteo, al igual que nosotros, era uno de los que no había conocido a Jesús en persona, pero sí, en persona físicamente, ¿no? Pero sí se había convertido al Evangelio. Sí estaba encargado de una iglesia, sí estaba encargado de gobernar, como todos nosotros, primeramente su vida. Y en la última carta de Pablo que encontramos en la Biblia, que es en 2 de Timoteo, si quieren pueden ir buscando, vamos a leer ahí en el capítulo 2 y también en el capítulo 4. Como les digo, Pablo estaba, y les invito después a leer si quieren toda la epístola, Pablo estaba solo, encarcelado, no en una cárcel como ahora puede sí que hay, pero no vamos a entrar en el tema de derechos humanos, y ahí se tenían que buscar la forma de alimentarse entre ellos, estaban encadenados, estaban entre una mugre muy fea, y Pablo aparte dice que él estaba solo, que en su juicio habían muchos que lo habían dejado solo. Estaba solamente con Lucas, si no me equivoco, que Lucas era un médico que él también lo estaba cuidando. Él escribe a Timoteo, Timoteo venía a visitarme, voy a pasar el invierno aquí, tráeme ciertas cosas. Les invito realmente a leer esa carta, porque aparte es algo que nosotros podemos realmente aplicar mucho en nuestras vidas. Pero como les digo, Pablo en medio de esas circunstancias le escribe a Timoteo y le dice: vos tenés que ser la sal de la tierra, vos tenés que cumplir tu ministerio, vos tenés que ser un verdadero soldado de Jesucristo. Y nosotros todos los que estamos acá lo somos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo lo soy? Nosotros somos un soldado de Jesucristo, del reino de los cielos, no el reino de esta tierra, no el que se puede palpar ni poner límites territoriales, sino de un reino mucho más grande, que aún los judíos que estaban esperando el Mesías, que iba a ser el que iba a venir a reinar, no lograron entender cómo era el reino de Dios. Pero nosotros sí nos estamos acercando cada día más y nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Por el sacrificio de Jesucristo. Entonces, lo primero que les quiero también hacer pensar, y si alguien está diciendo, bueno, pero yo ya perdí mi sabor, yo me alejé de Cristo, yo estoy frío, yo siento que realmente me he alejado de la palabra de Dios, que con mi testimonio no estoy demostrando ser la verdadera sal que tenemos que ser, como les acabo de decir, Dios permanece fiel, y como acabo de también agregar, Él nos podemos acercar por su sacrificio al trono de la gracia. Entonces, ya en este momento, decirle: Dios, quiero acercarme una vez más a ti. Dios, quiero buscarte una vez más con toda hambre y sed de ti, Jesús. Porque este es el tiempo, y todavía estamos a tiempo de realmente acercarnos. Y no perdernos, y no pasar por tantas cosas malas que sabemos todos que van a venir. Pero realmente, como dice en el capítulo 2, de 2 de Timoteo que les contaba, del versículo 2 al 7 vamos a leer, y lo que Pablo le escribe es: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a quien que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Yo les decía, les hablaba de la sal, y les hablaba de una sigla de las que hoy les quiero hablar: el soldado, el atleta y el labrador. Nosotros tenemos que realmente ser soldados de Jesucristo. Vamos a sufrir penalidades, sí. Vamos a sufrir problemas, sí. Y te lo habla alguien que ayer, después de haber tenido la reunión de jóvenes, después de haber compartido un vivo con mis amigos que me hice en AGEC en Argentina, hablando sobre la economía y cómo en realidad en Dios tenemos que ser buenos administradores, estuve un par de horas con el auto estacionado, y cuando volví encontré con el vidrio roto, la puerta forzada, la radio se la habían robado, los lentes, y vamos a sufrir penalidades. Pero yo tengo la confianza en Dios. Aunque el diablo quiere muchas veces venir y atacarte, que tenés que ser realmente consciente que el diablo no va a poder con tu vida. Que el diablo no va a poder, porque estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo. La sangre que realmente nos limpia de pecados, que restaura nuestra relación con Dios como realmente desde el origen de los tiempos tenía que ser, es la que está con nosotros siempre. Entonces, no importa cuál ataque venga,
sí importa con quién estás. No importa en realidad con qué te enfrentes, porque sabemos que te vamos a enfrentar con cosas, sino que importa sobre dónde edificaste tu casa. Porque van a venir problemas, sí, van a venir luchas, sí, pero si estás firme, estás sobre la roca fundamentado, tenés la garantía de que Dios está contigo y que todo te va a ir bien. Amén. Entonces, como leíamos, Pablo le escribe a Timoteo que él sea un buen soldado de Jesucristo. Que va a sufrir penalidades, sí, como les acabo de decir. Pero tampoco debería enredarse en los negocios de la vida. Estamos en generaciones y en tiempos que a mí mismo me pasa que hay veces que entre trabajo, facultad, estudios, esto, lo otro, no tengo tiempo. No me da el tiempo del día para terminar de hacer todo lo que quería hacer. Pero muchas veces tenemos que darnos cuenta cuál es la verdadera prioridad. Porque cuando uno en las prioridades se las ordena y se empieza a fijarse cómo se está administrando su tiempo y el tiempo para Dios no lo está dando, yo no soy quien, pero capaz que no te estás organizando bien. Capaz que te estás enredando en negocios de la vida que no valen la pena, porque en definitiva, qué cosa corta y chiquita es la vida nuestra en esta tierra comparado con la vida eterna. Y vale la pena que perdamos todos los planes de Dios que tiene para nosotros, que sabemos que son mayores que los nuestros por temas de hoy, de mañana, vale la pena dejar lo importante por lo urgente, algo que es tan común, pero muchas veces cuando estamos enredados en nuestra vida no nos damos cuenta. Entonces, fíjate bien dónde estás poniendo tus prioridades, dónde estás poniendo a Dios. Ayer les contaba que hicimos un vivo hablando un poco de administración, la economía, y una de las preguntas que me hacía Gonzalo, que es el presidente de AGEC allá en Argentina, es pastor de jóvenes, también me decía si yo opinaba si un cristiano podía ser rico o no. Y yo le dije, es lo único que Jesús dijo que puede competir contra Dios. Pero así como está eso, no dice que sea imposible que entre un rico al reino de los cielos. Porque ¿qué es lo importante? Es donde ponemos a Dios. Comparado con que con nuestras riquezas, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra propia vida, nuestros propios proyectos. Entonces, y aún nuestros propios prejuicios, porque somos muchas veces nosotros mismos los que nos condenamos. Entonces, como bien decía ahí Pablo, no debemos enredarnos en los negocios de la vida, pero no porque sí nomás, sino que para agradar a quien nos llamó. El que nos llamó no es otro que Dios, el Dios de dioses y Señor de señores. Entonces, así como Pablo también escribe y recomienda que vale la pena correr la carrera, que ha corrido la buena batalla de la fe, nosotros hagamos lo mismo. Seamos un buen soldado, no nos enredemos en las cosas de este mundo, y si nos enredamos, estemos a tiempo de realmente volver atrás y volver a Dios para ser un buen soldado. Y acuérdense del soldado y acuérdense de la sal. Lo siguiente que él le habla es acerca de los atletas. Los atletas, obviamente, hay muchos controles, por ejemplo, en las carreras de atletismo frente al antidoping. Se les hace un control para que ellos, en definitiva, no hagan trampa. Y nosotros en nuestra vida lo peor que podemos hacer es, como les decía recién, acerca de que muchas veces nosotros mismos nos condenamos y nos señalamos, pero en realidad, si somos buenos atletas, no nos vamos a hacer trampa en el solitario. Es como que el ABC, ¿no? Si nosotros si nosotros nos creemos ser una sal que sazona, pero nos alejamos de Dios y nos hacemos trampa y nos decimos no, pero en realidad estoy cerca, cuidamos mucho eso para correr legítimamente y para recibir el premio, que el premio del que habla acá no es un premio de al primero que llegue, es el premio al que llegue, es la corona de la vida que Jesús tanto habla, que en el libro de Apocalipsis habla, que en el estudio de Apocalipsis estuvimos aprendiendo de eso, y es la corona de la vida que Cristo nos va a dar. ¿En dónde? En la vida eterna. Entonces, corramos de tal manera de alcanzar el premio, dejando todo de lado, todo lo que haya que dejar de lado, así como los atletas se cuidan en su dieta, así como los atletas se cuidan en sus horarios de descanso, como cuidan obviamente el cuerpo de ellos porque es su herramienta, nosotros cuidemos la forma en que corremos y cuidémonos nuestro cuerpo también de las cosas que contaminan al cuerpo para realmente poder correr de tal manera que alcancemos la meta. Amén. Así que el atleta es la A de la sal y nos queda una letrita más. Nos queda la L,
que ahí Pablo habla en el versículo 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y nosotros debemos trabajar para el reino de Dios. Trabajar para el reino de Dios no solamente hoy que me toca a mí predicar o tocar en el grupo de alabanza, estar en televisión, colaborar en la radio, en el canal de televisión. No es solamente eso, sino ser realmente luz en medio de las tinieblas. Ser realmente de los que en medio de este mundo están haciendo la contracultura del que les hablaba. Hoy en día está tan perdido todo, que se ha transgiversado a tal punto incluso el concepto del amor, que es lo más alejado a Dios que hay, y Dios es amor. Entonces nosotros tenemos que ser esa sal, esa luz que va contra la corriente, que va contra esa cultura, demostrando cuál es la cultura correcta, cuál es la forma realmente de vivir. Nosotros, haciendo así, vamos a hacer un buen servicio, vamos a ser un labrador que trabaja y va a alcanzar ¿qué? Va a alcanzar el fruto de su trabajo. Porque Dios aparte promete recompensas para los que trabajan, ¿o no? Seguramente de todos los que estamos acá, todos tenemos algún testimonio de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha regalado. Porque lo primero y lo principal es que nos dio la vida, y nosotros sin la vida no podríamos hacer nada. Entonces no nos creamos autosuficientes, entendamos qué es bien, dónde nos tenemos que parar, y trabajemos para el reino de los cielos, que es donde la recompensa no se va a echar a perder, donde la recompensa no es un dinero que después se te viene la crisis económica, la hiperinflación y ya no vale nada, sino que la recompensa es la recompensa que vale la pena, por la cual vale la pena trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si somos un buen soldado, y pasan a la siguiente página seguramente de sus Biblias, en el capítulo 4, Pablo sigue recomendando a este joven Timoteo que como les digo, era de esa primera generación que no había conocido físicamente a Jesús, pero que igual que nosotros sí se había aferrado a la fe, que sí había creído en aquel que murió y resucitó para darnos la salvación a nosotros. Entonces es de esos personajes de la Biblia que nosotros nos podemos identificar mucho, porque no tuvieron el encuentro sobrenatural como el de Pablo, porque no conocieron a Jesús mismo y caminaron sobre el agua con Jesús como Pedro, pero sí creyeron, confiaron en Dios, en la promesa, y hasta el final de su vida realmente valoraron lo que tenían que valorar. Amén. Y en el capítulo 4, como les digo, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7. Y Pablo le da recomendaciones muy prácticas y muy buenas. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y leemos también el 8 y dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? ¿Cuántos la están esperando? Entonces, vamos a correr de manera de alcanzar la meta. Y no me quiero extender mucho en el tiempo, pero ¿cuántas cosas podemos realmente nosotros también usar en nuestras vidas de esto que le recomienda a Timoteo? Nosotros debemos predicar la palabra, debemos realmente ser de los que exhortan a hacer las cosas bien, de los que cuando ven cosas que están mal hechas, los agarran igual el hermano aparte, a la persona en la calle, y les dicen con amor: che, eso no es así. Y aparte, cuando lo haces bien, dice la palabra que no solamente vas a haber corregido algo, sino te vas a haber ganado un amigo. Entonces, todas estas recomendaciones y toda la palabra es buena, como les decía, para enseñar, para aprender, y nos conviene. Porque si nosotros la empezamos a aplicar, nos van a empezar las consecuencias de nuestros buenos actos,
que son los que están en la Biblia, nos van a empezar a perseguir. Las bendiciones ni siquiera las vamos a tener que pedir. Si oramos, ni siquiera nuestra oración va a ser Dios bendíceme, va a ser Dios gracias por bendecirme tanto, yo no lo merezco. Entonces, hay un especial énfasis que también Pablo le dice, que va a venir un tiempo donde no van a soportar la sana doctrina, que la gente va a salir corriendo a las enseñanzas de los que creen que les conviene, a las enseñanzas de los que, aplicando mal la Biblia, igual te pueden enseñar que hagas cosas contrarias a lo que Jesús mismo dijo, y que lo dijo textualmente en su palabra. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque en estos tiempos se amontonan muchos de esos. En estos tiempos hay muchos que no les gustan la sana doctrina y son maestros, pero maestros ¿de qué? Porque si un maestro no está bien fundamentado sobre Jesucristo, puede haber sido una persona que se vuelva un ídolo, que por más que lo llame Jesucristo, no es Jesús. Porque si alguien se pone a seguir algo que no es la palabra de Dios, la verdadera, con su correcta interpretación, no hay nada más alejado de Dios, es un camino completamente paralelo. Entonces tengamos mucho cuidado. Y a pesar de todos esos, tener cuidado con las fábulas, con los falsos maestros y demás, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, de nuevo las aflicciones, porque las aflicciones van a venir. Las aflicciones, si tomamos el ejemplo de Jesús, Jesús las sufrió. Todos los personajes bíblicos también sufrieron aflicciones, y todos nosotros también. Y llegaron momentos de dificultad, pero las debemos soportar, debemos hacer la obra del evangelista, debemos predicar el evangelio y cumplir nuestro ministerio. El ministerio de cada uno puede ser muy variado, pero el ministerio hay que cumplirlo, porque no hay otra cosa mejor en nuestra vida que cumplir nuestro ministerio. Y yo se los leí un poco a la pasada, pero el versículo 7, no sé si se dan cuenta, pero retoma de vuelta lo del soldado, lo del atleta y lo del labrador. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No son otras cosas que las que deben hacer el soldado, el atleta y el labrador. Pelear la buena batalla, sí, tenemos que pelearlo como un buen soldado, no enredándonos en los negocios de la vida. Debemos terminar la carrera. Vieron que no dice deben ganar, no corran, porque no es una carrera del que llegue primero, sino es el que llegue. Es acabar la carrera. Pablo estaba en el final de su ministerio y vieron que a pesar de que estaba cansado, solo, desahuciado y veía su muerte cara a cara prácticamente, no hace otra cosa que fomentar que hagan todo lo que yo hice porque realmente vale la pena. Y nosotros cuando estamos cansados, ¿qué hacemos? Mi conducta natural muchas veces cuando estoy cansado no es dar buenos consejos. Si yo me guío por mi propia carne, no voy a dar buenos consejos porque estoy cansado y decir, no vale la pena, ¿para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tantas horas? ¿Para qué tanto preparando la palabra? ¿Para qué dedicándole a los jóvenes? ¿Para qué? Pero nuestra mente finita no podemos dejarnos contaminar tanto el alma. Porque si nosotros nos dejamos contaminar, no vamos a estar peleando la buena batalla, no vamos a acabar la carrera, no vamos a guardar la fe. Y si volvemos un poquito para atrás y ya terminando, en el mismo capítulo 2, vamos a leer del versículo 8 al 13 y como les decía al principio, si alguien cree que se ha alejado, si alguien entiende que ya no está sazonando de forma correcta, era buena hora para decirle, Dios, me quiero acercar a ti una vez más. Y está bueno que nosotros entendamos y nos nivelemos en ese sentido, y que vayamos adelante, y como habla en el capítulo 2, versículo 8 que les digo, y leemos de ahí en adelante, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, y esto grábenselo en sus corazones, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta, y esta es de los que yo les decía que era casi que un spoiler que les estaba haciendo. Somos muertos con Él. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque realmente
nosotros podemos sí tener muchos errores. Como bien decía Jesús en sus palabras, que el día que venga su reino, si nosotros le negábamos, Él también nos iba a negar. Pero Él igual, aunque nosotros seamos infieles, permanece fiel. Aunque nosotros seamos de los que se enfriaron, se alejaron y estaban con un pie más afuera de la iglesia que adentro, como la parte exterior de las rocas de la sal, si nosotros somos de esos y nos damos cuenta a tiempo, Dios va a haber permanecido fiel siempre. Si nosotros somos como el buen soldado, como el buen atleta y el buen labrador, vamos a alcanzar que eso y no es otra cosa que lo más importante de nuestra vida, la vida eterna. Porque nosotros de nada nos serviría todo lo que hacemos si no alcanzamos la salvación. De nada serviría predicar a Cristo y sanar enfermos, echar fuera demonios, lograr cosas imposibles para el hombre, pero si no estamos lejos de Dios, va a llegar el momento de decir, yo vos no te conozco. Entonces, que este sea un tiempo para levantarnos como iglesia, como buenos soldados de Jesucristo. Que seamos la sal de esta tierra, que seamos la contracultura que realmente tiene que enseñar, que realmente tiene que mostrar el camino correcto y que realmente tiene que cuidar la salvación, que es por gracia y únicamente por fe, sí, no es por obras. Pero si nosotros no nos cuidamos, si nosotros nos alejamos, nos enfriamos, si nosotros no perdonamos, la falta de nuestro perdón también va a impedir el perdón de Dios. Entonces, si nosotros no nos manejamos de esa buena manera, abramos bien los dos ojos, porque no sea cosa que estemos predicando un evangelio que no lo vivimos y cuando llegue el momento de la venida de Jesucristo te digas, no, yo a vos no te conozco. Y aunque le digamos, no, pero yo echaba fuera demonios en tu nombre y los demonios se iban, era una fe teórica. Era una fe teórica muy buena, como capaz que la del joven rico, pero cuando lo único que le faltó para ser salvo, ¿qué era? Seguir a Jesús. Y no estuvo dispuesto a hacerlo. Era una fe teórica como los demonios que cuando Jesús los echa fuera, sabían perfectamente que Jesús era el Hijo de Dios. Pero, ¿de qué nos sirve una fe teórica si en la práctica, si nosotros en nuestra fe real no seguimos a Cristo? Y si no tenemos amor, nada somos. Porque en definitiva Dios es amor. Dios es el amor por el prójimo. Yo soy el primero que no puede tirar una piedra porque soy el primero que me paso equivocando, que me paso alejando de Dios, que capaz que me enojo, me pasan cosas, igual me enojo con Dios mismo. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195. 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que Vencedores.